¿Cómo empiezo mi colección de Lego Star Wars? ¿Cómo doy esos primeros pasos tan importantes y trazo un camino claro? ¿O cómo retomo la colección tras unos años sin comprar nada? ¿Seguir o parar? Son preguntas que en algún momento nos hemos hecho todos los que coleccionamos Lego, en concreto en este canal Lego Star Wars. Y es que hoy vengo a contaros mi historia, añadiendo consejos e indicando fallos que he cometido a lo largo de los años. Algo que comencé siendo un niño en el año 2006 hasta el 2014, consiguiendo un total de 31 sets en esos años, hasta día de hoy que tengo actualmente 272 sets, muchísimas cosas chulísimas como banners, pósters, polybags, figuras exclusivas y demás. Y que comenzó de esa manera, simplemente siendo un niño y gustándole Lego Star Wars. Mis primeros pasos comenzaron en el año 2006. Con apenas 5 años, mi primer set fue el X-Wing de Luke, el set 6211. Un muy buen set con bastantes minifiguras y el que fue el primer pilar de mi historia con Lego Star Wars. Y es que Star Wars ya me encantaba, ya tenía figuras de Hasbro que me regalaban por los Reyes, Papá Noel y demás, pero en cuanto a Lego, este set fue el primero. Al año siguiente, en el año 2007, pude hacerme con todos estos sets geniales, que de igual modo eran regalos por cumples, días especiales, y esporádicamente, de manera puntual, salía del Toys R Us con algún set nuevo. Pero el punto de inflexión llegó en el año 2008, con la serie animada de Clone Wars. Recuerdo ver los episodios por la tele una y otra vez, me enganchó completamente esa serie, y en cuanto empezaron a sacar sets de Legos basados en esa serie, me enamoré por completo. Ya no había hueco para más juguetes ni figuras de Hasbro, ni Playmobil ni nada, ya solo pedía y jugaba con Lego Star Wars. Y tampoco es que me hiciera con muchos sets en estos años, pero me han dado miles de horas de diversión y batallas siendo un niño. Todos ellos los guardo con especial cariño, pero había uno en concreto con el que no pude hacerme en su día, pero que consiguió hacerme sufrir bastante. A día de hoy tengo la suerte de tener dos en mi colección. Hablamos del set 7676, la cañonera de la República del año 2008. En su día recuerdo verme cientos de vídeos por YouTube de este set, stop motion de aquellos tiempos, reseñas de él, ejércitos de la República donde salía, y siempre fue mi set más deseado. Sin embargo, tenía un precio de 140 €, algo imposible para la situación familiar de aquel entonces para gastar en un juguete. A día de hoy lo entiendo, pero entonces no lo hacía evidentemente. Y es que traté de conseguirlo por todos los medios, incluso me llevaba a escondidas todos mis ahorros para comprarlo yo mismo, pero mis padres evidentemente no me dejaban. Por suerte, hoy día tengo 2 unidades y puedo valorar mucho más este tipo de sets. Haber tenido la suerte de vivir aquellos años siendo un niño pequeño y viendo esos sets en las estanterías de las tiendas, creo que no tiene precio a día de hoy. Pero bueno, seguí obteniendo sets hasta el año 2013, cuando me regalaron por unas navidades el set 75019, el ATTE del 2013. Y muchos os preguntaréis cómo es que no elegí el set 75021, la cañonera, y elegí este. Pues hay dos razones. La primera fue la minifigura de Coleman Trevor, mi preferida por aquel entonces. Ese Jedi me encantaba. Y la segunda era que yo seguía queriendo la cañonera de Clone Wars, la 7676, y la 75021 no me gustó nada en su momento. Ya en ese año entré en el instituto, y prácticamente ese fue mi último set. Ya no tenía tiempo para jugar ni disfrutar de los Lego, y aunque realmente el último set fue el 75034, fue una compra esporádica que recuerdo que fue en el Alcampo un día que pasé con mis padres, y que los guardias reales me encantaron, ya que nunca había tenido una figura similar y me gustó mucho y lo compramos. ¿Y ahí terminó todo o no? Momentáneamente sí, pero a finales de 2019, brujuleando por AliExpress, no sé cómo, me aparecieron figuras falsas a €1 y aproveché para comprarme minifiguras que siempre había deseado de pequeño, pero que nunca tuve. Y a partir de ahí comenzó todo de nuevo. Me encantaron, a pesar de ser claramente copias y estar lejísimos de las versiones originales. Pero las expuse con mucho cariño y felicidad en mi habitación, y unos cuantos meses después, en el año 2020, ya con trabajo y empezando a tener independencia económica, comencé a coleccionar de nuevo.
Por entonces vendía muchos libros usados del instituto y demás por Wallapop, y un día se me ocurrió buscar sets de Lego. La verdad es que no tenía mucha fe en que la gente vendiese este tipo de cosas, pero lo busqué y vi que había muchísimos a la venta, miles de sets y a precios incluso más baratos que el precio de salida original, por lo que rápidamente comencé a hacerme con algunos sets que siempre había querido en mi infancia y que nunca había tenido. La mayoría eran sets pequeñitos que veía a buen precio y que nunca había tenido y las figuras me encantaban. También mi pareja en fechas especiales comenzaba a regalarme sets de Lego Star Wars al ver mi interés, y mi padre, al que también siempre le había gustado Lego Star Wars, me ayudaba a construirlos. Comenzó a apoyarme también llevándome a un montón de pueblos y sitios lejanos de Madrid donde quedaba con los vendedores para comprar los sets de segunda mano. Quiero hacer una pequeña pausa para agradecer a ambos, ya que sin su apoyo no habría sido posible tener todo lo que tengo a día de hoy. Al principio era todo muy fácil y rodado, ya que había muchísima oferta de sets, pocos compradores y yo tenía espacio en casa. Pero con el tiempo Lego Star Wars empezó a coger fuerza, sobre todo durante y tras la pandemia, y el mercado de segunda mano dio un revés brutal. Los precios subieron muchísimo, todo lo que se ponía a la venta tardaba minutos en venderse. Y había una competencia brutal. Muchas veces habías comprado un set y el vendedor te lo cancelaba a los 5 minutos diciendo que le estaban hablando cientos de personas y ofreciendo precios superiores. Al mismo tiempo yo empecé a quedarme sin espacio para sets en casa y sin tiempo, porque ya trabajaba 8 horas y no tenía el tiempo para estar rebuscando durante horas, buscando sets, hablando a los vendedores, teniéndome que pelear porque ya la competencia era brutal. O sea, siempre que comprabas algo, el vendedor a los 2 minutos te hablaba diciendo que tenía a 30 personas que lo querían, ofreciéndole más, diciendo que iban ahora mismo a por él. Era una auténtica guerra hacerse con algún set. Así que hubo un parón en las compras, aunque continué en cierta manera comprando sets de vez en cuando. Descubrí también que en Instagram había una comunidad enorme de Lego Star Wars. Entonces no había casi hispanos, pero la comunidad inglesa y de otros países era inmensa. Miles de publicaciones, colecciones increíbles, clones custom. Empecé a adentrarme en el mundo de Lego Star Wars y la verdad es que hasta el día de hoy no he conseguido salir y no creo que nunca lo haga. Más adelante, el temido punto llegó, algo que llevaba tiempo acercarse pero que no quería que pasara. Allá por el 2022-2023 me quedé sin espacio. No tenía más hueco, ni más estanterías, ni más muebles, ningún sitio donde meter más Lego, y tuve que bajar mucho el ritmo. Debido a ello, me adentré por completo en el mundo de las figuras custom, y quien haya echado un ojo a mi perfil de Instagram habrá visto que hago clones y Jedis custom. Esto fue únicamente por el tema del espacio, ya que es mucho más fácil almacenar figuras, evidentemente, que sets. Y hasta entonces nunca me había fijado mucho en las figuras custom, pero me adentré por completo. Y es que 272 sets se dice muy rápido, pero el proceso para conseguirlo ha sido en 2 muy bonitas etapas. La primera del 2006 al 2014, cuando era niño, en la que pude hacerme con 31 sets, y la segunda y actual del 2020 hasta día de hoy. En total, 13 años coleccionando. Tiempo en el que he aprendido muchísimo de Lego Star Wars, de comprar, de vender, de coleccionar. He cometido muchos errores, muchos aciertos y me gustaría daros unos consejos que he aprendido en estos años. Lo primero de ello es tener las ideas claras. Es decir, tenemos 2 opciones. O te marcas una ruta con los sets que quieres comprar. Por ejemplo, yo me suelo hacer pequeñas listas con los sets que quiero y solo me dedico a buscar esos sets. Busco el precio más bajo actual, lo anoto en la lista y a partir de entonces solo busco esos sets, y cuando sale completo en el estado en el que yo lo quiero, más barato del precio que tengo apuntado, pues no lo pienso y lo compro. Luego tenemos otra opción, que es no tener ninguna ruta y ser un comprador casual. Es decir, si ves un set barato que quieres, comprarlo. Pero lo importante está en no hacer las 2 cosas, ya que probablemente el dinero no te va a dar para ir comprando todo lo que sale barato y aparte para ir comprando lo que tienes en mente.
Es decir, no puedes querer, por ejemplo, 5 sets específicos y estar todo el día mirando los mercados de segunda mano, y si sale algo barato que no son esos sets, puedes comprarlos también, porque al final, cuando salga el set que estás buscando, si te has comprado recientemente algo únicamente porque era barato, no vas a tener dinero para hacerte con todo. O a lo mejor sí, pero ya te costará mucho más comprar tanto, ya que habrás hecho otros desembolsos recientemente. Otro de mis consejos es, para mí, el más importante: preguntar y revisar bien todo del set, ya que los mercados de segunda mano, como bien sabemos, pues al otro lado no sabemos quién hay, no es una tienda, no sabemos si es una buena persona, si no, y en algunas ocasiones, por desgracia, pues hay gente que intenta engañarnos. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, pero con el tiempo vas aprendiendo. Sed pesados, ese es mi mayor consejo en este aspecto. Sed pesados, pedir fotos de todos los ángulos posibles, preguntarle 50 veces que está todo bien, si las piezas están bien, si falta alguna, si las figuras están bien, si tienen algún desperfecto, si hay algo que destacar, si lo compréis con caja, que si la caja está bien, si lo compréis con instrucciones, que si están bien. Preguntarle de todo, revisarlo todo antes de comprar cualquier set. Iros a Bricklin, veros el desglose de piezas, y si hay alguna extremadamente cara, que muchas veces hay, y casualmente siempre suele ser la que falta en el set que compras. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Compras un set, te indica que está todo completo y luego le falta una pieza o dos que, bueno, podrías decir no se ha dado cuenta, pero casualmente te vas a Bricklin y es la única pieza de todo el set que vale dinero. Las demás son céntimos, pero esas casualmente valen 10 euros. Entonces, siempre antes de realizar cualquier compra, revisarlo todo muy bien con lupa, porque no os fiéis de la palabra de la persona. Muchos dicen que está bien, que lo han revisado, que está todo, que no tiene ningún daño, y luego te llega y te encuentras otra cosa completamente distinta. Y mi último consejo en este vídeo, ya que haré más vídeos de este estilo en el futuro, es disfrutar. Hacer esto para disfrutar, coleccionar, comprar, vender, siempre que sea disfrutando. No os agobiéis, no os comparéis con otros, ir a vuestro ritmo. Cada uno sabe su situación, sabe sus posibilidades, y todo llega con el tiempo. Si tienes un objetivo claramente marcado y quieres algo, lo vas a acabar teniendo. No tengáis prisa, no tengáis prisa. Si ahora mismo queréis X figura o X set y los que hay están carísimos, no tengáis prisa por comprarlo. Siempre saldrá uno. Haya que esperar un día, 2, 15 días, un mes, siempre va a volver a salir otro en venta. No tengáis prisa por comprar, porque se os va a ir mucho dinero en ese aspecto. Como os digo, sobre todo disfrutar esto, porque esto al final es un hobby. Es nuestra pasión, unos tienen más, otros tienen menos, siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros, siempre. Entonces no nos comparemos, disfrutar del proceso, que es muy bonito. Hay gente que está metida en este mundo por dinero, se dedican a la compra-venta, pero la gran mayoría de nosotros simplemente disfrutamos de los sets. Yo, por ejemplo, en mi caso, no tengo en mente venderlos nunca, salvo que me haga mucha falta. Yo no los compro como inversión, los compro porque me encantan, porque es lo que quiero, lo que me hace feliz y lo que disfruto. Y sobre todo, si estás empezando, que te dé igual la opinión del resto. Ya tengas 30 años, tengas 40, tengas 15, tengas 20, tengas 10, si esto te hace feliz, adelante, tú sigue comprando, sigue coleccionando, sigue montando esos sets que te dan tanta alegría, y que te dé igual la opinión del resto, ya que a mí me han llegado a decir, y seguramente a todos, y si no os lo han dicho, sabemos que hay mucha gente que lo piensa, que ¿qué hacemos comprando juguetes para niños? Ya sabemos que para nosotros no es solo eso, es mucho más. Hay gente que bebe, hay gente que fuma, hay gente que tiene otras cosas. Cada uno gasta su dinero en lo que quiere, tiene sus hobbies, sus aficiones, y el nuestro es este. Y así será mientras nos siga haciendo feliz. Espero que os haya gustado este vídeo, es el más largo hasta la fecha, en el que habéis podido descubrir
un poco más a fondo mi historia y quién hay detrás de este canal que apenas está comenzando. Y espero que os haya gustado escucharme, que algunos os hayáis sentido identificados, ya que sé que hay muchos de nosotros con historias muy similares que llevamos coleccionando desde que éramos pequeños. Y al final, si seguimos aquí es porque nos encanta esto, nos apasiona, y si encima podemos compartir ratos, charlas con otra gente con la misma pasión que nosotros, pues perfecto. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y hasta la próxima.